Seguimos disfrutando de las mejores partidas que nos dejaron los últimos torneos de titulados y nuevamente tenemos una batalla épica entre el joven prodigio de Bielorrusia Denis Lazovic contra el número 1 del mundo Magnus Carlsen. Un enfrentamiento que ya prácticamente se está volviendo un clásico en los torneos de titulados. Y es que si han seguido los videos recientes sabrán que hace una semana en el último torneo del día Lazovic derrotó a Magnus Carlsen en la última ronda de manera espectacular, prácticamente sin darle ninguna oportunidad al noruego, lo que le alcanzó para ser el campeón del torneo. Pues esta semana se volvieron a enfrentar en el segundo torneo del día y ahora vamos a averiguar si Magnus fue capaz de obtener su revancha o el bielorruso volvió a hacer de las suyas. Solo les diré que uno de estos dos jugadores terminó siendo el campeón de ese segundo torneo de titulados. Así que quédense hasta el final porque también tendrán la tabla de posiciones para que sepan quién fue. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Dicho esto, con las piezas blancas, el joven gran maestro Denis Lazovic iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el número 1 del mundo Magnus Carlsen respondía con caballo F6. Nada de troleo por parte del noruego, ¿no? Y es que obviamente ya debe tenerle mucho respeto a Lazovic. C4 por parte del bielorruso, E6 del noruego, caballo F3 y alfil B4 jaque. Esto es una defensa bogo-india, prima hermana de la nimso-india, la india de dama. Alfil D2 por parte de Denis Lazovic, alfil por D2 de Carlsen, dama por D2, D5, E3, enroque, caballo C3 y dama E7. Bueno, Magnus decide desarrollar primero la dama porque, bueno, aquí también se puede jugar B6 para sacar el alfil por B7, ¿no? Una línea que parece un poco más natural. Sin embargo, tras dama E7, Lazovic jugó C por D5, E por D5, alfil D3, C6 y enroque. Las blancas finalizan primero su desarrollo. Ya sacan las tres piezas menores, se enrocan y sacan la dama para que se comuniquen las torres. Magnus todavía tiene que desarrollar el alfil y el caballo, pero en realidad esto no le da una ventaja clara a las blancas. Caballo B7 por parte de Magnus, que desarrolla el caballo también para cuidar la casilla de 5. Dama C2 por parte de Lazovic, poniendo presión allí sobre el punto H7. Torre E8 del noruego, H3 del bielorruso, caballo E4. Y ahora Lazovic metió la jugada B4, sacrificando aparentemente el peón B4. Sin embargo, esto no es así. Técnicamente lo más sólido es torre AC1, ¿no? Tras H6 viene A4 y las blancas en cualquier momento se lanzan con el famoso ataque de la minoría. Sin embargo, Lazovic lo hace de inmediato porque sabe que si las negras capturan el peón, esto no le favorece demasiado. A6 por parte de Magnus, impidiendo que el peón avance muy rápido. ¿Qué pasa si las negras se comen el peón? Es una pregunta interesante, pero la jugada es dudosa porque vendría caballo por E4 y tras D por E4, pues viene alfil por E4. Las negras han cambiado un peón central por un peón lateral y esto le conviene a las blancas. Fíjense que sigue habiendo presión sobre H7 y ahora la columna B está abierta para empezar a presionar a los peones negros. Por eso Magnus prefiere jugar A6 para impedir el avance, pero Lazovic está empeñado en lanzar su ataque de la minoría y jugó A4. Por supuesto, el plan es jugar B5. Caballo de F6 por parte de Magnus, B5, un ataque a la minoría de manual por parte de Lazovic, C5 del noruego, D por C5 del bielorruso, caballo por C5 atacando al alfil, alfil E2, A5 y caballo D4. Y bueno, fíjense cómo la posición ha cambiado. Ahora de repente Magnus tiene un peón aislado en D5 que por supuesto da algunos temas para las blancas, ¿no? Lo primero, bloquear el avance del peón, cosa que acaba de hacer Lazovic colocando su caballo en D4. El próximo paso es presionarlo con jugadas como alfil F3 y torre D1 para intentar capturarlo. Alfil D7 por parte de Carlsen, que culmina su desarrollo. Alfil F3 de Lazovic, ya empieza la presión sobre el peón. Y Magnus decide defenderlo con dama D6, que no era la mejor opción. Aquí lo más correcto era caballo CE4. En caso de caballo por caballo, pues viene peón por y el peón deja de estar aislado porque ya otro peón puede venir a defenderlo. En cambio, tras la jugada dama D6, torre F de 1. Como les dije, una partida de manual aquí por parte de Lazovic. Torre AC8 de Magnus Carlsen, que obviamente busca su contrajuego por la columna C.
Dama B2, la Sabic se retira para evitar ese rayos X. B6 de Magnus sosteniendo el caballo. Torre a C1 de la Sabic. H6 de Carlsen. Caballo de E2 aumenta la presión sobre el peón central. Y ahora Magnus decide jugar Dama E5 para ver si puede resolver el problema del peón aislado con táctica. Pero en realidad esta jugada todavía es muy prematura, por lo que quizá es dudosa. Lo correcto era defender con alfil E6. En caso de caballo F4 para aumentar la presión sobre el peón, ahora sí dama E5. La clave es que si se dan cuenta, el caballo de C3 está clavado, no se puede mover porque la dama está en el aire. En cambio, tras dama E5 directamente, la Sabic sí que puede capturar el peón y lo hace. Juega alfil por D5 y ahora Magnus responde con caballo por A4. Como les dije, esta era la idea del noruego, ¿no? Resolver los problemas con táctica. Técnicamente aquí mejor era torre E D8. En caso de alfil F3 vendría dama G5 para buscar temas sobre el punto H3. Y ojo, en caso de que las negras capturaran el alfil, pues no hay peligro porque las blancas recapturan de torre. La torre está defendida por el caballo y ahora estoy atacando la dama. Pero bueno, Carlsen jugó caballo por A4, la Sabic jugó caballo por caballo, amenazando allí la dama, torre por C1, jugada previa de Magnus Carlsen, caballo por C1 por parte de la Sabic, caballo por D5, dama por E5, torre por E5 y F4. No sé si esta jugada se le escapó a Carlsen o el noruego la calculó. El tema es que ahora las negras parece que van a perder una pieza porque la torre es la que está sosteniendo al caballo y en realidad no hay una casilla donde pueda escapar. Magnus lo sabe, jugó caballo por E3. Por ejemplo, en caso de torre H5 o torre F5, viene la jugada G4 de las blancas. Fíjense que la torre no tiene más casillas para defender al caballo y de nuevo hay que jugar caballo por E3 y entrar en la línea que se jugó en la partida. Fíjense, tras caballo por E3, que fue lo que jugó Magnus, la Sabic jugó torre por D7, torre por B5 por parte del noruego, torre de 8 jaque, rey H7 y ahora torre D3. Ojo, el final no es tan fácil como parece. De hecho, aquí la Sabic comete un error intentando simplificar la posición. Lo más correcto era rey F2. En caso de caballo C4, entonces viene torre D4. Yo creo que las blancas tienen más posibilidades de ganar la partida si es que mantienen los dos caballos. Y bueno, sí se debe cambiar uno, pero en el momento indicado. El problema de torre D3 es que Magnus Carlsen jugó torre B1 aprovechando el caballo que está clavado. La Sabic jugó torre por E3, torre por C1, rey F2 y B5. Y bueno, increíblemente los dos peones logran compensar la pieza de menos. ¿Por qué? Bueno, porque como ustedes ya saben, el caballo es una pieza de corto alcance. Es decir, si el caballo quiere defender la coronación, tiene que estar cerca de estos peones. Distinto a lo que puede hacer el alfil, que desde muy lejos puede controlar el avance de los peones. El caballo no, el caballo tiene que estar cerca. Caballo C3 por parte de la Sabic atacando el peón. B4 de Magnus que ataca el caballo. Caballo A4, torre A1, caballo C5, torre A2 jaque, torre 2. Y ahora Magnus aquí mete una jugada quizá un poco inexplicable, ¿no? Torre por E2, metiéndose en un final técnicamente perdedor. Lo correcto era torre A3. Las negras tienen mejores posibilidades si mantienen las torres. Fíjense que en caso de torre de 2, por ejemplo, para buscar la torre, buscar contrajuego, vendría B3. Y en caso de torre B2 viene A4. Y bueno, no es fácil detener a los peones. Siempre la torre está atenta. En caso de sacrificio, pues lo único que se hace es simplificar la posición y mantener una total igualdad. En cambio, tras torre por E2, por supuesto aquí la Sabic jugó rey por E2, rey G6 y rey F3. Las blancas continúan con la pieza de más y bueno, el caballo logró lo más importante que es detener el avance de los dos peones, ¿no? Los peones de momento no se pueden mover. Y bueno, ahora Magnus aquí metió otro error importante en el final y es que jugó F5. Error bastante grave. Lo correcto para intentar aguantar es jugar algo como rey F5, aunque no es fácil, ¿no? Las blancas juegan G4, rey F6, rey E4 y ahora quizá lo mejor sea jugar rey G6, pero tarde o temprano las piezas blancas van a entrar. Por eso les dije que era un final técnicamente perdido. Sin embargo, aquí hay algunas oportunidades importantes, ¿no? De hecho, la mejor jugada de la blanca es H4. ¿Qué pasa? Que en una posición como esta se va de las manos rey D5.
Muchos diríamos, bueno, fácilmente voy con el rey, me como los peones, pero el caso es que estos peones son distractores. Aquí las negras jugarían F5 y la partida está igualada. En caso de rey E6, viene F por G, H por G y H5. Fíjense que si las blancas capturan, viene rey por H5 y ahora a las blancas solo le queda un peón y no lo van a poder avanzar, ¿no? En caso, por ejemplo, de F5, pues entonces vendría la jugada rey G4. El rey siempre va a estar pendiente del peón. Si el rey blanco se quiere comer el de G, tiene que dejarlo a su suerte. Y si se quiere defender con el caballo, recuerden que el caballo no puede al mismo tiempo defender el peón y parar los peones negros. Por eso esto es igualdad. Increíble, pero Magnus se equivocó, jugó F5 y bueno, la Savik no iba a perdonar. Rey E3, rey H5, G3 impidiendo el paso del rey, G5 por parte de Magnus, maniobra desesperada para intentar cambiar peones, pero ya no es lo mismo, ¿no? Rey D4, G por F, rey H4, rey E5, rey por H3 y rey por F5. Llegamos nuevamente a un final donde las blancas tan solo tienen un peón, pero la diferencia es que está totalmente libre, distinto al caso anterior, donde el peón G7 lo custodiaba. Rey G3 por parte de Magnus Carlsen, abriéndole paso al peón. La Savik jugó rey E5, hace lo mismo, le abre paso a su peón libre. H5, F5, H4, F6, H3, F7, H2. Y tras la jugada caballo E4 jaque, Magnus Carlsen decidió abandonar porque sabe que aquí no tiene ningún tipo de oportunidad. De hecho, esto debe ser mate inevitable. Por ejemplo, si las negras juegan rey G2 para, por supuesto, quitarse el jaque y coronar, pues entonces vendría F8 igual dama y ahora no importa si las negras coronan, viene dama F2 jaque, rey H3 y dama G3 jaque mate. Bien amigos, ¿qué les pareció la partida? Nuevamente Denis Lazavic haciendo de las suyas y derrotando al número 1 del mundo Magnus Carlsen. Partida importantísima para el bielorruso porque, como les dije al principio, fue el campeón del torneo. Otra vez Lazavic gana su segundo torneo de titulados en 2 semanas. Fíjense que en esta ocasión ganó de manera solitaria con 10 puntos de 11, solitario. En el segundo lugar, Jan-Christoph Duda con 9 puntos y medio. Y en el tercer lugar, Alireza Firuza, empatado con Bachir Lagrave, a quienes la Savik derrotó, por cierto, ¿no? En otras partidas espectaculares. Más abajo también con 9 puntos tenemos a David Parabyan, Alexander Bornik, Liam Lee, Ediar Orozbasev, no sé quién es, un maestro internacional, parece que de qué país, de Kirguistán. En el noveno puesto, Magnus Carlsen, que vuelve a quedar rezagado en otro torneo de titulados. Y bueno, más abajo está Alexei Sarana completando los 10 primeros. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Increíble el nivel que está demostrando la Savik. Cuidado porque poco a poco va ganando más torneos de titulados. Y bueno, ustedes también muy atentos porque tengo otras partidas por allí preparadas de esos torneos que fueron fantásticas, ¿no? Así que si les gustó esta partida y el video, ya saben que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan partidas espectaculares como esta. Un saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.